El odio a la misa de siempre, y la cuestión de la obediencia, prefacio de Monseñor Vigano. Por Adelante la fe. Este magnífico y contundente artículo del profesor Massimo Biglione es uno de los más lúcidos y profundos comentarios al tenebroso motu proprio Trediscens Custodes. Mi intención al publicar tan valiosa intervención es ponerlo al alcance de los fieles, sean católicos o no, para su lectura y reflexión, a fin de que cada uno obtenga provecho de su claridad profética y valor apostólico en la encarnizadísima guerra que todos debemos afrontar. Una guerra cuyo inevitable desenlace será el triunfo de la esposa de Cristo sobre las potencias desatadas del infierno. El artículo del profesor Biglione merece una amplia difusión además por mostrar el panorama general de la estrategia y actividades simultáneas y coherentes de la Iglesia profunda y el Estado profundo. En unos momentos en que la discriminación contra los no vacunados ha sido adoptada también por la Iglesia bergogliana, tenemos el ineludible deber de resistir con la máxima determinación, alzar la voz y dar a conocer lo que se está cociendo. Y Carlo María Vigano, arzobispo. El odio a la misa de siempre, y la cuestión de la obediencia. Os expulsarán de las sinagogas, JN 16,2. Hermenéutica de la envidia de Caín a Abel. Massimo Biglione. En estos días posteriores a la oficialización por el motu propio de Francisco de la guerra entre las jerarquías eclesiásticas contra la misa de siempre se han multiplicado los comentarios sobre el asunto. Más de uno de dichos comentarios ha puesto de relieve el nada disimulado desprecio y al mismo tiempo la absoluta claridad de forma y de contenido que caracteriza al motu proprio Trediscens Custodes, redactado con un estilo y formalismo más político que teológico y espiritual. A todos los efectos, es una declaración de guerra. Salta a la vista la diferencia formal y de tono con los diversos documentos en los que Pablo V anunció, programó y llevó a cabo a partir de 1964 su reforma litúrgica, finalmente oficializada por la Constitución Apostólica Missale Romanum del 3 de abril de 1969, con la que a todos los efectos el rito romano antiguo fue sustituido, es la palabra más apropiada desde el punto de vista de las intenciones que de los actos, por el nuevo rito en lengua vulgar. En los documentos montinianos encontramos en repetidas ocasiones muestras de un modo hipócrita pero evidente dolor, pesar y remordimiento mientras paradójicamente ensalza la belleza y sacralidad del rito antiguo. En resumen, es como si Mountini dijera, hasta nunca, querido rito de siempre, pero qué bonito eras. Por el contrario, en el documento bergogliano se trasluce, como muchos han observado, odio a aquel rito. Un odio incontenible. Naturalmente, no es Bergoglio quien ha iniciado esta guerra, desatada por el movimiento litúrgico modernista, o, si se prefiere, el protestantismo, sino, a nivel oficial y operativo, el propio Pablo V. Si se me permite la atrevida y popular metáfora, Bergoglio solo se ha puesto a disparar a la desesperada intentando matar de una vez por todas a un herido de muerte que durante las décadas del postconcilio no solo no ha muerto sino que revivido arrastrando consigo a un número incalculable de fieles en todo el mundo, con un aumento exponencial en los últimos 14 años. Y ahí está el quid de la cuestión. El clero progresista y más entusiásticamente modernista ha tenido que soportar a regañadientes el motu proprio de Benedicto XVI, pero al mismo tiempo ha estado actuando contra la misa de siempre por medio de la resistencia hostil de una grandísima parte del episcopado internacional que siempre ha desobedecido descaradamente a cuanto decreta Sum Morum Pontificum desde los mismos años del pontificado ratzingeriano, y más aún desde su renuncia para acá. La hostilidad de los obispos ha dado lugar a que al final el deber de mantener activo el motu proprio dependiese con harta frecuencia del valor de algunos sacerdotes que lo celebraban de todos modos sin autorización del obispo, lo cual no era ciertamente necesario. Pues bien, esos prelados constante y obstinadamente desobedientes al soberano pontífice de la Iglesia Católica y al motu proprio de éste, en nombre de la obediencia al sumo pontífice y a un motu proprio suyo podrán ahora no solo continuar sino intensificar su labor de censura, la guerra que ya no es oculta sino evidente, como de hecho venía sucediendo. Pero Francisco no se ha limitado a disparar contra víctima inmortal. Ha querido ir más allá, enterrarla en vida de forma tan veloz como furtiva y monstruosa, afirmando que el rito nuevo es lex orandi de la Iglesia Católica. De lo cual habría que colegir que la misa de siempre ya no sería la lex orandi.
Sabido es que nuestro pontífice es un ignorante en materia de teología, que es como decir que un médico no sabe de medicina o un herrero no sabe emplear el hierro y el fuego. De hecho, la lex orandi de la Iglesia no es una ley de derecho positivo aprobada por un parlamento o dictada por un soberano que pueda ser revocada, alterada, sustituida, mejorada o empeorada en cualquier momento. Es más, la lex orandi de la Iglesia no es una cosa concreta delimitada por el tiempo y el espacio, sino el conjunto de normas teológicas y espirituales de uso litúrgico y pastoral a lo largo de toda la historia de la Iglesia, desde los tiempos del Evangelio en concreto desde Pentecostés hasta hoy. Para que se pueda vivir obviamente en el presente, hunde sus raíces en todo el pasado de la Iglesia. No hablamos, por tanto, de nada humano exclusivamente humano que un cacique cualquiera pueda alterar a su antojo. La lex orandi comprende en su totalidad los 20 siglos de historia de la Iglesia, y no hay hombres ni consenso humano que puedan alterar este depósito 20 veces secular. No hay papa, concilio ni episcopado que pueda cambiar el Evangelio, el depósito de la fe, el magisterio universal de la Iglesia. Y tampoco la liturgia de siempre. Y si es cierto que el rito antiguo tiene un núcleo esencial de origen apostólico que se ha ido acrecentando armónicamente a lo largo de los siglos, con alteraciones progresivas, hasta Pío XII y Juan XXIII, no es menos cierto que esas alteraciones unas veces más oportunas, otras menos, otras tal vez inapropiadas siempre se han estructurado no obstante en un continuum de fe, sacralidad, tradición y belleza. La reforma montiniana pulverizó todo eso al inventarse un nuevo rito adaptado a las exigencias del mundo moderno y transformar la sagrada liturgia católica haciéndola antropocéntrica en vez de teocéntrica. Del santo sacrificio de la cruz repetido incruentamente mediante la acción del sacerdote se ha pasado a una asamblea de fieles dirigida por su presidente. De instrumento de salvación y hasta de exorcismo se ha pasado a un encuentro populista horizontal susceptible de adaptaciones y continuos cambios autocéfalos y relativistas y adaptaciones más o menos festivas cuyo valor se basaría en el consenso de las masas, como si se tratara de un instrumento dirigido al público, que a pesar de todo va disminuyendo progresivamente. De nada sirve proseguir por ese camino. Esos son precisamente los frutos de esta subversión litúrgica que hablan a la mente y al corazón y no mienten. Por el contrario, es preciso aclarar las causas de ese paso de la hipocresía montiniana a la sinceridad bergogliana. ¿Qué es lo que ha cambiado? El clima general, que sin exagerar se ha trastornado. Montini creía que en pocos años nadie se acordaría ya de la misa de siempre. Y Juan Pablo II, ante la evidencia de que no se podía matar al enemigo, se vio obligado también a regañadientes a conceder un indulto, como si la sagrada liturgia católica de siempre tuviera necesidad de algún perdón para seguir existiendo, que, nadie lo dice, era incluso más restrictivo que este último documento bergogliano, aunque sin el odio que caracteriza a este último. Pero sobre todo ha sido el imparable éxito entre el pueblo, sobre todo entre los jóvenes, que ha tenido la misa de siempre después del motu propio de Benedicto, la chispa que ha hecho saltar tanto odio. La misa nueva ha salido perdiendo ante la historia y ante la fuerza de los hechos. Las iglesias se han vaciado, cada vez hay menos fieles, las órdenes religiosas también, y tal vez, sobre todo, las más antiguas y gloriosas van desapareciendo, monasterios y conventos están abandonados, habitados por religiosos ya muy avanzados en años, y se está a la espera de su muerte para clausurarlos, las vocaciones han quedado en nada. Se ha reducido a la mitad el número de los que marcan la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, a pesar de la obsesiva, pesada y patética publicidad solidaria con el tercer mundo. Las vocaciones al sacerdocio son escasas, por todas partes se ve a párrocos a cargo de 3, 4 y hasta 5 parroquias. Las matemáticas del concilio y de la misa nueva son lo menos misericordioso que pueda haber. Pero la quiebra es ante todo cualitativa desde los puntos de vista teológico, espiritual y moral. También el clero que existe y resiste es en gran medida herético o tolera la herejía y el error en tanto que se muestra intolerante con la tradición, no reconociendo valor objetivo alguno al magisterio de la Iglesia, sino a lo que resulta agradable, y vive de la improvisación teológica y dogmática, así como litúrgica y pastoral, basándolo todo en un relativismo doctrinal y moral acompañado de una caterva de cháchara y lemas vacíos y desabridos, y eso sin hablar del devastador, por no decir monstruoso, estado moral de buena parte del clero.
Cierto es que hay algunos movimientos que remedian un poco la situación, pero lo hacen a base, una vez más, de relativismo doctrinal, litúrgico, guitarras, panderetas, diversión, participación, y moral. El único pecado es oponerse a los dictados de esta sociedad. Actualmente consiste en oponerse a la vacuna, todo lo demás está más o menos permitido. Y esos movimientos siguen siendo católicos. ¿En qué medida y cuál es su calidad? Si analizáramos con precisión teológica y doctrinal su fidelidad, ¿cuántos aprobarían el examen? Enseña la Iglesia que lex orandi, lex credendi. Y ciertamente la lex orandi de los 19 siglos anteriores al Concilio Vaticano II y a la Reforma litúrgica montiniana han creado una suerte de fe, una fe diferente en los 50 años siguientes. Y un nuevo tipo de católico. Por sus frutos los conoceréis, MT 7,16, enseñó el fundador de la Iglesia. Ni más ni menos. Los frutos del fracaso total del modernismo, o, si se prefiere, para los más atentos e inteligentes, el triunfo de los verdaderos fines del modernismo, del concilio y del postconcilio. Donde naufragó la propia hermenéutica de la continuidad. Junto con la misericordina, ha desembocado en la hermenéutica del odio. En cambio, la misa de siempre es precisamente la antítesis de todo esto. Es rompedora en su propagación, a pesar de la perpetua hostilidad y censura de los obispos, es santificante en su perfección, es atrayente por ser expresión de la inmutabilidad eterna, de la Iglesia de siempre, la teología, la espiritualidad, la liturgia y la moral de siempre. Se la ama porque es divina, sagrada y ordenada jerárquicamente, no es humana, democrática ni liberal igualitaria. Divina y humana a la vez, como su fundador en el día de la última cena. Y la aman sobre todo los jóvenes, tanto los laicos como los que sienten atraídos por el sacerdocio. Mientras que los seminarios del nuevo rito, la lex orandi de Bergoglio, son antros de herejía, apostasía, y mejor no hablemos de otras cosas, los seminarios del mundo de la tradición están rebosantes de vocaciones, tantos masculinas como femeninas, en una continuidad imparable. La explicación de esta innegable realidad se encuentra en la única lex orandi de la Iglesia Católica. La que es querida por Dios, y aquella a la que ningún rebelde se puede sustraer. Ahí está la raíz del odio. El consenso mundial y multigeneracional en cuanto al enemigo que estaba destinado a morir ante el fracaso de lo que tendría que haber aportado savia nueva pero se está secando y muriendo. Porque falta la savia vital de la gracia. El odio a las muchachas arrodilladas tocadas con velo blanco y a las madres de varios hijos cubiertas de velo negro, a los hombres arrodillados en oración y recogimiento, quizás desgranando las cuentas de un rosario, a los sacerdotes con sotana y fieles a la doctrina y la espiritualidad de siempre, a las familias numerosas y serenas ante las dificultades de nuestra sociedad, odio a la fidelidad, la seriedad y la sed de sacralidad. Es el odio a todo un mundo, cada vez más numeroso, que no ha caído ni caerá en la trampa humanista y mundialista del nuevo Pentecostés. En el fondo, ese disparar a la desesperada no es otra cosa que un nuevo homicidio de Caín, envidioso de Abel. De hecho, en el rito nuevo se ofrece a Dios, el fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Caín, en cambio, en el de siempre, Anc Immaculatam Ostiam, el cordero primogénito de Abel, Gen 4,2-4. Caín vence siempre momentáneamente gracias a la violencia, pero luego sufre sin falta el castigo a su odio y su envidia. Abel muere brevemente, pero después vive por la eternidad en la sequela Christi. ¿Qué pasará ahora? La pregunta es más interesante e inevitable de lo que parece, y lo es a varios niveles. No podemos conocer el futuro, pero sí podemos plantear por el momento algunos interrogantes. ¿Obedecerán todos los obispos? No parece que vayan a hacerlo. Más allá de la gran mayoría, que lo harán de buena gana o porque participan del odio de su jefe, casi todos, o por temor a su futuro personal, pensamos que no serán pocos los que hagan frente a la ametralladora bergogliana, como se ve que está sucediendo ya en EU y Francia. No albergamos muchas esperanzas por los italianos, los más acobardados y acomodados, como siempre, bien porque en principio no sean hostiles, bien por amistad con algunas órdenes vinculadas a la misa de siempre, bien. Quizá es una esperanza infundada por un arrebato de justo orgullo por la humillación incluso grotesca infligida por el documento de Marras,
que empieza afirmando que la concesión de permiso es competencia de ellos, y luego limita toda libertad de acción y sujeta a condiciones la más mínima posibilidad de elegir, sino que cae en la flagrante contradicción de afirmar que en todo caso deben dirigirse a la Santa Sede. Obedecerán en efecto ciegamente, o surgirán algunas arrugas que resquebrajen la estructura de odio. ¿Y qué pasará en el mundo tradicionalista? Se va a armar una buena, como se diría familiarmente. Podría hasta haber golpes de efecto de proporciones históricas. Unos caerán, otros sobrevivirán, otros a lo mejor sacarán provecho, pero cuidado con las albóndigas envenenadas de los siervos del padre de la mentira. Confiemos en la gracia divina para que los fieles no solo sigan siendo fieles, sino que aumente su número. Todo ello será confirmado ante todo por un aspecto que hasta ahora nadie ha señalado, el verdadero objetivo de esta guerra contra la sagrada liturgia católica que se arrastra desde hace varias décadas, y es además el verdadero objetivo de la creación ex nihilo, mejor dicho, diseñado en algún antro, del nuevo rito, es la disolución de la liturgia católica en sí, de toda forma de santo sacrificio, de la propia doctrina y la Iglesia misma en la amplia corriente mundialista de la religión universal. Del nuevo orden mundial. Conceptos como la Santísima Trinidad, la cruz, el pecado original, el bien y el mal entendidos en el sentido cristiano tradicional, la encarnación, la resurrección y por consiguiente la redención, los privilegios merianos y la misma Madre de Dios Inmaculada Concepción, la Eucaristía y los sacramentos, la moral cristiana con sus 10 mandamientos y la doctrina del Magisterio Universal, defensa de la vida, de la familia, de la recta sexualidad en todas sus formas, con todas las condenas consecuentes a la locura actual, son todas cosas que deben desaparecer en la religión universal monista futura. Desde semejante perspectiva, la misa de siempre es el primer elemento que debe desaparecer, por ser precisamente el baluarte inflexible de todo lo que se quiere hacer desaparecer, y por ser el principal obstáculo a toda forma de ecumenismo. Con el tiempo, ello supondrá inevitablemente una aproximación progresiva a liturgia sagrada de siempre por parte de las multitudes de fieles que todavía frecuentan el rito nuevo, quizás con sacerdotes que lo celebran con dignidad. Porque al fin y al cabo estos últimos se verán tarde o temprano en la encrucijada de decidir entre obedecer el mal y desobedecer para ser fieles al bien. Tanto en la sociedad como en la Iglesia, al final la revolución lo arrolla todo, a la larga se termina cayendo de un lado o de otro. Y eso tendrá como consecuencia que los buenos que ahora están confundidos terminen por buscar la verdad y la gracia. O sea, la misa de siempre. Los que continúan sin plantearse estas cuestiones y siguen a esos obispos y párrocos, sepan que si quieren ser católicos de veras y beneficiarse verdaderamente del cuerpo y la sangre del Redentor, tienen los días contados. Muy pronto se van a ver obligados a tomar partido. Hablemos ahora del problema central en esta situación, que hacer ante una jerarquía que odia la verdad, el bien, la belleza y la tradición, y que combate la única lex orandi verdadera para imponer otra que no agrada a Dios sino al príncipe de este mundo y a sus secuaces inspectores, en cierta forma, sus obispos. Es el problema fundamental de la obediencia, que también en el mundo de la tradición se lleva a cabo muchas veces un juego sucio que con frecuencia no es fruto de una sincera búsqueda de lo mejor y de la verdad sino de guerras personales, que se han agravado con la brecha causada por el totalitarismo sanitario y el vacunismo. La obediencia, y este es un error cuyas raíces más profundas están también en la Iglesia preconciliar, no es un fin. Es un medio de santificación. Por lo tanto, no es un valor absoluto, sino instrumental. Es un valor positivo cuando se ordena a Dios. En cambio, si se obedece a Satanás, a sus siervos, al error, a la apostasía, deja de ser un bien para convertirse en participación voluntaria en el mal. Como la paz, ni más ni menos. La paz diosa de la subversión actual no es un fin, sino un instrumento del bien y de la justicia cuando tiene por objeto crear una sociedad buena y justa. Si su finalidad es crear o promover una sociedad satánica, maligna, errada y subversiva, la supuesta paz se convierte en instrumento del infierno. No debemos agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. 1 Tes 2,4. Exactamente. Por eso, quienes obedecen a los hombres sabiendo que facilita el mal y obstaculiza el bien, sean quienes sean, la jerarquía eclesiástica incluida sin faltar el Papa,
se hace en realidad cómplice del mal, la mentira y el error. Quien obedece en esas circunstancias desobedece a Dios, porque, el siervo no es mejor que amo, Mt 10,24. Judas también era parte del colegio apostólico. De lo contrario se incurre en hipocresía. Como si por poner un ejemplo un católico tradicionalista autoerigido en juez y dispensador de la seriedad ajena criticase abiertamente al actual pontífice por amoris laetitia o por este último documento, pero luego, en lo que respecta a la sumisión incluso obligatoria, al vacunismo en sí y a la aceptación del empleo de líneas celulares humanas obtenidas a partir de víctimas de abortos voluntarios, declarase para defenderse de la justa y obvia indignación general que obedece todo lo que ha dicho el soberano pontífice sobre la cuestión. La conditio sine qua non de toda seriedad no está tanto en el tono utilizado, este también es un aspecto importante pero en modo alguno primordial, y desde luego no deja de ser subjetivo, sino sobre todo en la coherencia de doctrina, ideas e intelecto al bien y a la verdad en su integridad, en todo aspecto y circunstancia. Es preciso entender si quien dirige a la Iglesia hoy en día quiere ser siervo fiel de Dios o siervo fiel del príncipe de este mundo. En la primera hipótesis, se le debe obediencia, y la obediencia es un medio de santificación. En la segunda, hay que sacar conclusiones. Evidentemente dentro del respeto a las normas codificadas de la Iglesia, de los hijos de la Iglesia y con buena educación y tono sereno. En todo caso, siempre se debe tener en cuenta las consecuencias. La primera preocupación tiene que ser seguir y defender siempre la verdad, no el repugnante servilismo obsequioso y escrupuloso, fruto podrido de un mal entendido tridentinismo. Ni el Papa ni la jerarquía pueden utilizarse como referentes de la verdad cuando parece conveniente dependiendo de los fines personales. Vivimos los tiempos más decisivos de la historia de la humanidad y de la Iglesia. Todos los autores que han ofrecido sus comentarios en los últimos días nos invitan a la oración y la esperanza. Nosotros también lo haremos como es natural, con plena certeza de que cuanto está pasando en estos días, y en general desde febrero de 2020, es señal inequívoca de que se acerca el tiempo en que Dios intervendrá para salvar a su cuerpo místico y a la humanidad, así como el orden que Él mismo ha dado a la creación y a la convivencia humana, según la medida, las formas y los momentos que Él disponga. Recemos, esperemos, velemos y alistémonos en el bando bueno. El enemigo nos ayuda a tomar partido, de hecho, es siempre el mismo en todas partes. Traducido por Bruno de la Inmaculada.